Bueno, es un placer para mí estar hoy con ustedes celebrando el mes de la herencia hispana. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos aquí en la audiencia alguna vez se han sentido intimidados por la bolsa de valores? Yo también. ¿Y cuántos aquí en esta audiencia no crecieron en casa hablando acerca de los mercados financieros y las inversiones? Bueno, yo tampoco. Yo crecí en Lima, Perú. No crecí en Wall Street. Vengo de una familia luchadora, trabajadora, una familia que cree en el trabajo honesto, en el esfuerzo, en el sacrificio. Pero nunca en mi casa se habló de cómo hacer crecer el dinero y mucho menos de cómo proteger nuestro capital. Sin embargo, hoy estoy aquí como Gaby Wall Street. Y no porque tuve ventajas, sino porque me atreví a entrar a un mundo que era completamente desconocido y que parecía que no era para mí. Y esa es la realidad de la mayoría de latinos, que no forman parte de este fascinante mundo de la bolsa, un mundo lleno de oportunidades de abundancia, porque piensan que no es para ellos. Hoy, celebrando la herencia hispana, estoy aquí para compartirles 3 lecciones de mi trayectoria personal y profesional que me ayudaron a pensar diferente acerca del dinero y que fueron la clave para alcanzar los éxitos que he logrado. Así que vamos a comenzar. La primera lección fue el desafío línea diagonal contraste. Cuando yo empecé a investigar acerca de este mundo, vivía en Nueva York, había muchas palabras que no entendía. Acciones, índices, dividendos. ¿Algunos de ustedes han escuchado palabras así de la bolsa de finanzas como que no se entiende? Y era todo muy confuso. También me daba cuenta en Nueva York que los ambientes de finanzas, como las instalaciones de la bolsa de valores y el círculo de Wall Street, no habían personas que se veían como yo, mujeres, latinas. Entonces no era solo como el contenido que no se entendía y era tan ajeno y lejano, sino era también que no crecí pensando que eso era algo para mí. Entonces, ¿cuándo todo esto se transforma? Cuando me doy cuenta que siempre tiene que haber una persona que va a transformar una industria, que va a venir con una idea innovadora, que va a abrir el paso, el acceso para una comunidad. Me rodeé de traders de Wall Street. Yo estudié en la Universidad de Nueva York, en NYU. Tuve el privilegio de ser becada y eso me colocó en una residencia estudiantil muy cerca al New York Stock Exchange, que son las instalaciones oficiales de la Bolsa de Valores. Mi círculo, ¿no? Como dicen, la proximidad es poder, fue lo que transformó mi vida. Muy rápidamente me di cuenta que habían personas muy cercanas a mi edad, en ese tiempo yo tenía 18, ellos 22, 23, 24, 25, en Wall Street, que sabían cómo generar ingresos sin que sea intercambiando el tiempo por dinero. Porque en casa yo tenía la idea que el dinero solo se ganaba con el sudor de tu frente, que tú tenías que intercambiar tiempo por dinero, que esa era la forma en que una persona honesta ganaba un ingreso. Sin embargo, tener la exposición en Manhattan a las personas tan exitosas en Wall Street a tan corta edad me prendió un foco y me di cuenta que había otra manera. Empecé a aprender directamente de ellos, de los que estaban adentro de la bolsa. No de teoría como me enseñaban en mi universidad tan buena y tan cara, sino de las personas que tenían los resultados. Y muy rápidamente me di cuenta que no es lo que pensamos. No tienes que ser millonario para
invertir en la bolsa. No tienes que estudiar décadas de décadas y tener una licencia para poder invertir en la bolsa. Todas estas creencias que tenemos acerca de este mundo no son verdad. Y entonces empecé de los 18 años, abrí mi cuenta de jubilación y aquí les va una lección educativa que puede cambiarlo todo empezando hoy. Me di cuenta que había una fórmula comprobada. Muchos piensan en la bolsa de valores como un casino, algo que si tú vas a poner tu dinero va a desaparecer y ya no va a existir. Y si bien hay personas que les gusta el casino, tanto en la vida real como en la bolsa, y eso es cierto, hay de todo, hay también la forma comprobada, la fórmula que está comprobada por más de un siglo para generar ingresos en la bolsa. Si estudiamos el índice principal de la bolsa, que se llama S&P 500, índice significa que tienes una canasta de inversiones, piensa como un índice de un libro, una lista, no es solo una inversión, sino es un grupo de inversiones. ¿Por qué se llama el índice principal de la bolsa S&P 500? Porque son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, en realidad del mundo, que cotizan en la bolsa, las más grandes, con mayor capitalización de mercado. Eso significa la magnitud, las más gigantes, las que tú usas, como por ejemplo Meta, Microsoft, Apple, Amazon. Todo lo que tú usas en el día a día está en S&P 500. Mientras tú consumes y tú pagas por eso, hay personas que monetizan tu consumo. Y cuando aprendí eso y me di cuenta que existía lo que es el índice principal de la bolsa, que si tú inviertes en lo comprobado como en eso, consistentemente por décadas, la historia por más de un siglo, las estadísticas nos dice que es un hecho que vas a tener libertad financiera, no solo resultados, sino libertad financiera. Les doy un ejemplo concreto. No tienes que ser millonario para hacer esto. El ingreso promedio en Estados Unidos, ¿saben cuánto es? El ingreso promedio de Estados Unidos, el sueldo promedio, es $79,000 en la actualidad. Si, digamos, tú tienes el ingreso promedio, puede ser menos, puede ser más, pero es lo promedio. Si tú agarras solo un 15% de ese ingreso promedio y lo inviertes en el S&P 500, que es la inversión más comprobada en la bolsa, eso es aproximadamente unos $12,000 que estarías invirtiendo al año. Obviamente no lo tienes que hacer todo junto, sino puedes repartirlo y hacerlo mensual. Bueno, si haces esto consistentemente por décadas, ¿con cuánto dinero piensas que tienes el potencial de jubilarte solo por ese porcentaje invertido? El interés compuesto y la fórmula del rendimiento del S&P 500 nos dice que con $12 millones. De un ingreso promedio 79,000, invirtiendo solo el 15%. Pero aquí está la clave, tienes que hacerlo consistentemente por décadas. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo funciona eso? Es porque el rendimiento promedio del S&P 500 es de un 8 o un 10% anual. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido la bolsa más histórica y en récords que hemos visto en nuestras vidas, que el rendimiento ha sido sobre un 20% anual. Pero igual, en décadas eso va a ser un promedio. Puede ser un año un 8%, 10%, un 20%, quizá hay un año negativo. Pero lo que la historia nos dice, las estadísticas, es que si tú inviertes consistentemente por décadas, solo con ese capital, un porcentaje de todo lo que ganas, el interés compuesto hace su magia. Y tú terminas ese dinero invertido por interés compuesto multiplicado, tu ganancia crece y se invierte no solo tu ingreso, sino la ganancia y así sucesivamente. Tú terminas millonario, multimillonario. Esto está comprobado. ¿Cuál es el secreto y cómo asegurarte que tú seas uno de esa buena estadística y no de la mala estadística que nadie quiere ser, que es que
trabajando para siempre, con deudas, no alcanza, lo que sea que es la realidad para la mayoría, lamentablemente, en nuestra comunidad latina. ¿Cómo asegurarnos que somos esa parte de la buena estadística? Bueno, el secreto está en empezar apenas puedas. El tiempo es el mayor activo. Mientras antes empiezas, mejor. Entonces, mi recomendación para ti, que estás escuchando y que ves que esto es un material que no te enseñaron en casa, ves que es posible, ves como una ventana de lo que es posible, tomar el control de tu dinero y hacer algo diferente, es que uno empieces lo antes posible. ¿Okay? ¿Cómo se empieza? El acceso a Wall Street ya no es como en épocas antiguas, ya no tenemos que estar de forma presencial en la bolsa o en Nueva York, así como ya no se tiene que comprar oro en persona y guardarlo en una caja fuerte. Ahora todo está democratizado, ahora todo es online y ahora todos tienen la oportunidad de hacerlo de sus casas online sin tener que poner un pie en Nueva York, sin tener que hablar inglés, sin tener que ser multimillonario como hace muchos años, ¿ok? Era algo necesario para ser un accionista de una gran empresa, de las top empresas del mundo. Para ser accionista tú tenías que ser un Rockefeller en tiempos antiguos. Entonces, esa idea se ha arrastrado hasta la actualidad y algunas personas siguen pensando que uno tiene que ser alguien en un nivel demasiado alto para tener la oportunidad de invertir, pero ya no es así. Está democratizado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tomamos acción? Abrimos una plataforma de inversión. ¿Cuál es la que yo uso? Vengo usando Charles Schwab por más de 15 años. ¿Ok? Esa es la plataforma que tiene un seguro FDIC, que significa que protege tu capital de inversión. También protege de cualquier bancarrota o quiebre que le pueda pasar al banco, que es algo muy escaso, que lo vimos pasar en el 2008, aunque también se vio en el 2023 cuando pasó lo de Silicon Valley Bank. Entonces no es imposible que un banco quiebre, pero eso te cubre de algún suceso así. Abrir tu plataforma de inversión, obviamente tienes que capacitarte y la educación, invertir en ti, no hay opción para que cualquier cosa te salga bien en la vida, cualquier cosa, cualquier deporte, cualquier materia, cualquier profesión, cualquier inversión, tienes que invertir en ti, tienes que capacitarte para saber exactamente cómo hacerlo, cómo adaptarlo a tu situación específica, a tu sueldo, a tus metas, al tiempo que te queda, ya sea para tu jubilación o cualquier otra meta que tengas. Puedes seguirme en Gaby Wall Street o nuestras plataformas en latinowallstreet.com o en nuestras redes Latino Wall Street. Nosotros damos información valiosa acerca de los mercados y conectamos el contexto actual con las oportunidades del momento. Todos los días damos la información gratis. La información es gratis. Informamos gratis. Obviamente, si uno quiere un acompañamiento correspondiente, una guía, ofrecemos esos servicios para los que desean esa guía. Y no tener miedo a los titulares cuando escuchamos en las noticias que surgió un bajón en la bolsa, que un banco quebró, que se viene una recesión, que el mercado laboral está débil, que la inflación está disparada. No tener miedo, sino pensar como un inversionista. ¿Saben cómo piensan los grandes inversionistas? No pensamos un titular, qué miedo, al contrario, pensamos, ¿cuál es la oportunidad? La inflación está disparada, perfecto. ¿Saben en qué me voy a meter? En inversiones de oro, que desde la época de los reyes, literalmente desde la época de los reyes, ha sido el refugio clásico de inflación. Y el oro está en récords históricos porque la inflación se ha descontrolado y creo que todos lo podemos experimentar. Lo que quiero decir es que a cualquier problema hay una solución en la bolsa. A cualquier crisis está la oportunidad disponible para invertir. Por eso, pareciera que siempre los grandes se vuelven más grandes y los ricos más ricos. Es simplemente porque tienen una diferente perspectiva, porque saben dónde encontrar la oportunidad, no importa lo que suceda, porque no les da miedo lo que sea que pase. Si escuchan rumores de guerra, no se ponen
No se espantan, invierten en petróleo. Inflación, invierten en oro. Inteligencia artificial, invertimos en las empresas que lideran inteligencia artificial. Y así sucesivamente les podría dar 1000 ejemplos de cómo conectar la situación actual con las oportunidades del momento. Lo que les quiero decir es que no hay nada que temer, solo tienen que tomar la decisión que no serán una estadística más de nuestra comunidad latina que no obtuvo educación financiera, que no les fue bien financieramente, que trabajaron todas sus vidas y que no pudieron pasar ese legado o no pudieron dejar una fortuna para sus hijos, sus nietos y sus próximas generaciones. Tú puedes cambiar eso y tú puedes ser la persona en tu familia que transforma el futuro de, no solo tuyo, sino de tus próximas generaciones. Así que es posible para ti y eso comienza hoy con una sola decisión de empezar ahora. Muchas gracias. Gracias. Una foto. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Claro que sí. Perdón. Eso mismo le iba a preguntar. Perdóname, pero yo quiero hacerle una pregunta a Gaby porque yo sé que hay mucha gente que recién la está conociendo ahora. Y Gaby, cuéntanos un poquito porque tú hacías unas traducciones gratuitamente cuando recién empezabas. También cuéntanos así a grosso modo que te cambiaste el nombre, por qué más o menos. Y también muchas veces, o bueno, muchas veces no, estuve en un evento donde ella estuvo speaker y estaba escuchando, porque yo siempre me siento atrás cuando voy a hacer estos eventos y escuchaba, no, que ahora ella no contesta, que está creída, que no sé cuál. Cosa que no es cierto, yo la conozco hace varios años. Muchos ya. años. Yo le escribo y ella me responde. ¿Por qué? Porque también hay que saber que ella sabe que yo no le voy a hacer perder el tiempo. Las cosas son puntuales, son para que sea un ganar-ganar. ¿No? Entonces hay que tener un poquito eso en consideración. Y cuéntanos lo que te pregunté anteriormente. Bueno, eso de las traducciones es un dato curioso, interesante acerca de mi vida pasada en Nueva York. Yo pienso que la clave para el éxito no es solo la educación tradicional. Yo tuve el privilegio de tener la mejor educación tradicional. Fui a de las mejores universidades del país y en Perú también tuve una muy buena educación. Pero eso no me dio las herramientas para la libertad financiera. Entonces, regresando a tu pregunta, los seminarios, lo extracurricular, lo alternativo, donde vas y conoces a personas que tienen los resultados, fue lo que me dio la libertad financiera. En un seminario, ese era de desarrollo personal y profesional, de hecho en el seminario en Nueva York donde conocí a mi esposo, Ahí quería llegar, ahí quería llegar. me inspiré tanto del material, de los líderes, era específicamente acerca del liderazgo, este en específico no era de finanzas, aunque hice miles de finanzas, pero ese era el liderazgo. Y estaba tan inspirada que yo dije, ¿cómo hago para que saberme este contenido de memoria? Para lavarme la cabeza con todas estas cosas que me empoderen y ser como estos líderes que tanto admiro. Bueno, ofrecí ser voluntaria, el seminario era en inglés, para traducir en español para que los latinos que no hablen inglés puedan entender todo este contenido valioso en nuestro idioma. Pero el seminario era 12 horas al día, 3 días seguidos. Es decir, que por 12 horas, 3 días, 36 horas, con muy poquito descanso, me pasaba cada oración que decía el líder en traducción simultánea de inglés a español. ¿Por qué lo hice? Porque cuando hay un material valioso, pienso que no hay nada más importante que dar ese acceso a los demás, no quedarte con eso. Y eso fue una forma como un servicio a la comunidad que hice y transformó mi vida porque esas herramientas de liderazgo luego las llevé para abrir mi organización de la bolsa, porque ya, y toda la estructura que hice, mi modelo de negocio, todo lo que he conseguido lo hice en base a ese seminario de liderazgo, pero si nunca hubiera ofrecido mi tiempo, nunca hubiera invertido en mí, también obviamente pagué cuando yo era estudiante y luego fui voluntaria y no cobré, pero el retorno de inversión fue multiplicado. Y creo que de eso se trata también lo que yo hago en Latino Wall Street, se trata de dar lo más que puedes a la comunidad, lo más información, dar con todo
y así funciona el universo regresa multiplicado. Y ahí conoció a su esposo, bueno, que ahora hacen una pareja espectacular, que lo más importante que siempre dices, Gaby, es escoger a la persona con la que vas a compartir la vida, bueno, toda tu vida. O sea, ¿cómo fue eso? Algo así. Sí, o sea, la decisión financiera más importante que vas a hacer en tu vida, de hecho, es con quién te vas a casar. Eso es un hecho, ¿ok? Y lo más chévere de eso es que podemos escoger, porque a ver, ninguno de nosotros escogió en qué familia vamos a nacer, obviamente eso es imposible, pero con quién vas a terminar es la decisión financiera que te va a disparar, te va a elevar, te va a inspirar o te va a hacer lo opuesto. ¿Ok? Y yo lo conocí en el seminario de liderazgo, donde era voluntaria en traducción, y él me inspiró. Yo lo vi de lejos y yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero tener sus resultados, quiero tener un movimiento, quiero así hablar en escenario. ¡Wow! O sea, yo estaba tan como admirada por él y no de una forma rara, ay, quiero ser su esposa. No, era como uno admira a un profesor o uno admira a un líder que se para en escenario. Y fue así como lo conocí. Entonces creo que la lección aquí es tener en cuenta eso, que siempre tenemos que recordar que con la persona que más tiempo pasamos es la que más impacto va a tener en ti. Y hay que pensar en nuestras finanzas, porque no es algo superficial, es de las cosas más importantes para nuestra estabilidad, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestras próximas generaciones. Aplausos